Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se está yendo? Ya, empecemos la clase. Estoy con algunos problemas de internet. Espero que aguante toda la clase. Bien, sobre la tarea, ¿alguna consulta, pregunta, alguna duda que tengan ustedes? Hasta mañana la presentación. ¿Qué dice? No hay ningún problema, estoy bien presentado. Ya, entonces espero que ya todo esté en orden. Vamos a empezar. Tenemos que avanzar algunos temas más. Bien, los dos últimos circuitos que tenemos son los siguientes. El amplificador logarítmico, que es el que vamos a ver ahora, y el comparador. Bien, vamos a empezar con el logarítmico. Bien, el amplificador, o sea, la configuración de un amplificador operacional como para que trabaje en forma de, o sea, que nos corrija la no linealidad, es el amplificador logarítmico. Trata en sí de los sensores, muchos de los sensores que no son lineales. Aquí tenemos muchos sensores no son lineales. Ejemplo, tenemos un termopar. Bien, ese termopar no nos entrega una función lineal. ¿Sí? Es un sensor que nos va a entregar una salida. Les voy a compartir la otra pantalla. Bien, un sensor que no tiene una linealidad nos entrega una curva como esa, la roja. ¿Sí? De esta forma. ¿Ya? Es decir, si fuese lineal, como la que tenemos aquí de celeste, ¿sí? Si el valor de x cambia en 1, en la unidad, en el valor de y también va a cambiar en la unidad. Si aumentamos una unidad más, o sea, ya tenemos 2, en x también va a cambiar una unidad más. ¿Sí? Estas unidades pueden ser tiempo en x, voltaje en y. ¿Sí? Pero si se fijan, esta otra curva, la roja, si ha cambiado en la unidad en x la unidad, en y hemos cambiado 2. ¿Sí? Si cambiamos
una unidad más en X, en Y ya no cambia doble, ¿sí? Sino 1 más aumenta. ¿Se fijan? 1 más. Para el primero ha cambiado 1, 2 puntos en Y. Para una unidad más ha aumentado un punto más, ¿sí? Si aumentamos 1 más, va a cambiar incluso ni la mitad. Y si aún avanzamos en X, puede que ya no tenga ningún cambio, ¿sí? Lo mismo tengo acá, el voltaje de salida, que sería el amplificador logarítmico en este caso, que está en función del tiempo. Tenemos el voltaje de entrada, ¿sí? VI, el voltaje que entra al amplificador logarítmico. Ese voltaje cambia de esta forma, ¿sí? De forma no lineal. Y en la salida del amplificador logarítmico vamos a tener esta línea. Entonces, ¿qué es lo que hace el amplificador logaritmo? Convierte una no lineal en lineal, o sea, linealiza cualquier señal de entrada que no sea lineal, ¿sí? Bien, entonces, en función de esta entrada que no es lineal, vamos a tener una salida lineal. Si tenemos un cambio de la unidad, o sea, en un minuto, ¿sí? Hemos avanzado un minuto, aquí he recorrido un voltio. Avanzamos un minuto más, ¿sí? Transcurre un minuto más, también va a aumentar un voltio más, o sea, tendríamos 2 voltios para 2 minutos, ¿sí? Si avanzamos un minuto más, sería 3 en tiempo y 3 en voltios. Pero la señal de entrada no se comporta de esa forma, se comporta de otra manera, ¿sí? Bien, tiene bastantes aplicaciones ese tipo de amplificadores. Bien, vamos a seguir con el texto. Bien, todo eso nos dice acá. Es un análisis, ¿sí? Y lo que se está haciendo a ese voltaje, a esa función de voltaje de entrada no lineal, se está sacando el logaritmo natural de ese voltaje, ¿sí? Bien, y nuestra ecuación va a ser esta entonces. ¿Ya? Esa sería nuestra ecuación. Bien, en función del voltaje de entrada, que es una función no lineal, es A, que es una constante, ¿sí? Por E elevado a la AT. A minúscula también es una constante. Entonces la única variante o la variable sería la T. La única variable sería la T del tiempo, ¿sí? Ese es el voltaje de entrada. Se funciona de esta forma, ¿sí? Entonces en la salida, si utilizamos cualquier otro tipo de amplificador, también vamos a tener la misma respuesta, pero para nosotros es difícil de entender. Entonces trabajamos con este tipo de configuración, ¿sí? Para que en la salida tengamos una señal lineal, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder analizar y vamos a entender con facilidad. De todas maneras, necesitamos linealizar algunas señales para que nuestros dispositivos que van a procesar esa información la realicen con toda normalidad y no sea complejo, ¿no? O en todo caso, la respuesta que nosotros queremos debería ser lineal. Entonces, si es así, debo utilizar esta configuración, ¿no? La configuración del amplificador logarítmico a presencia o a entradas no lineales. Esto no da para una entrada lineal, ¿sí? Bien, entonces básicamente es eso. Ahora, si nosotros recordamos, bien, básicamente lo que tenemos que entender es que este amplificador lo que va a hacer es linealizar. Es una matemática que realiza como sacar integral o la derivada que habíamos visto en principio. Lo mismo, está haciendo esta operación matemática, en todo caso, esta configuración. ¿Por qué? Porque este componente, que es un diodo, su comportamiento del diodo no es lineal, ¿sí? Es una curva exponencial, ¿sí? Bien, entonces eso es el comportamiento de ese amplificador. Bien, matemáticamente la inversa de un logaritmo es el exponente,
¿sí? Si quiero sacar la inversa del exponente, voy a tener la señal, bueno, voy a sacar el logaritmo de esa función. Si quiero lo inverso de esa función, que sea logarítmico, voy a sacar el exponente, ¿sí? Por tanto, lo inverso también podemos hacer acá. Invierto los dos componentes, ¿sí? Pongo aquí el diodo y el resistor acá. Entonces tengo un amplificador exponencial, ¿sí? Bien, entonces en el caso de que yo necesite obtener señales exponenciales, invierto esos componentes. Si necesito linealizar señales no lineales, hago esta otra configuración que es el logarítmico. Bien, el otro sería el comparador, que este es el más común, se utiliza mucho, bastante, ¿sí? Por tanto, este es el que vamos a armar o analizar este circuito. No es difícil, si se fijan, eso es todo, la teoría. No hay ecuaciones, no hay matemática para ese tipo de configuración, ¿ya? Porque básicamente compara estos dos voltajes y nos entrega una salida en función de esa comparación, básicamente, ¿ya? Entonces, el comparador, ¿qué es lo que hace? Compara dos señales, ¿sí? Para entregarnos una respuesta en la salida. Es decir, si encuentra la comparación que nosotros estamos pidiendo, entonces nos va a indicar en la salida si los dos voltajes son iguales. Aunque aquí en el sistema, en este sistema del comparador, bueno, trabaja en estos dos cuadrantes. Nos vamos a situar en este cuadrante únicamente, ¿sí? Donde, bueno, el otro es similar, ¿no? Donde nos dice que nos va a entregar la respuesta, o sea, nos va a saturar, o en la salida va a entregar el voltaje, ¿sí? En este caso para 10 voltios, para esta gráfica de 10 voltios, siempre y cuando el voltaje 2 sea mayor que el voltaje 1. Nosotros lo único que vamos a ver acá, que B2 sea igual a B1, nos va a entregar en la salida, ¿sí? Entonces quiero yo tener una respuesta cuando B2 alcance a B1, ¿sí? Pero en la ecuación, o bueno, en el análisis comparativo, me dice que B2 va a ser mayor a B1. Perfecto. Cuando un valor es mayor que otro, cuando excede en algo, ¿sí? Cuando estoy trabajando con señales de 5 voltios, ¿ya? Mi señal B1 va a ser 5 voltios y la señal B2 va a ir variando. Va a variar de 0 hasta 5, ¿sí? O bueno, se pasa de 5 hasta 6 voltios, póngale. Pero cuando llegue a 5, en la salida voy a obtener una respuesta, o sea, se va a saturar cuando llegue a 5. Pero sería medio contradictorio, porque debería ser B2 igual a B1 para tener la salida. Bien, nosotros vamos a ver que B2 sea igual a B1 y nos va a entregar. Pero es B2, va a valer 5.001 voltio y B1 va a ser 5 voltios. Entonces, ¿cuál es mayor? B2. ¿Con cuánto? No interesa, ¿sí? Pero sí es mayor, con algo, con un microvoltio, cuando sea, pero va a ser mayor, ¿ya? Esa es la condición. Pero nosotros físicamente, o sea, nos podemos confundir, ¿no? En el análisis vamos a ver que cuando son los dos voltajes iguales vamos a obtener esto y no cumple con esto, ¿verdad? Pero en la realidad no es así, ¿no? Vamos a tener 5.001 voltio y lo que estoy esperando es para 5 voltios. Y en mi tester, bueno, osciloscopio voy a leer 5 igual a 5, ¿ya? Bien, entonces con tal que haya una pequeña variación de un microvoltio, por decir, ya se satura el componente, ¿no?, del amplificador y nos entrega la salida, lo que queremos, con lo que queremos nosotros trabajar, ¿ya? Bien, esa es la teoría, cómo funciona. Entonces vamos a armar haciendo este circuito,
¿sí? Que no es muy complicado el circuito de todos modos. No sé qué tiempo tendré de internet. Nos vamos a apurar ya. Bien. Este es el comparador. El comparador va a tener sus dos voltajes de entrada. Y una vez que los dos voltajes sean iguales, ¿sí? Bien próximos, por decir, ¿sí? Nos va a entregar, nos va a saturar el transistor, ¿sí? Va a saturar acá, mandándonos una corriente a base. Ustedes saben que cuando este transistor, que es NPN, cuando tiene corriente en base, entra en su estado de saturación, ¿no? En estado de saturación vamos a tener un flujo de la fuente positiva a través de la bobina a tierra. Entonces va a haber corriente, y esa corriente es el que genera campo magnético, haciendo que sus contactos se cierren, ¿no? Este es un relegador, ¿ya? Cuando deje de comparar, o sea, cuando ya no sean iguales o próximos, va a dejar de darnos corriente acá, por tanto el transistor se abre y ya no hay flujo de corriente, y este deja de crear o generar campo magnético, ¿no? Sus contactos se abren. Eso va a ser en función de un termistor. Yo lo voy a hacer en Proteus con un LDR, ¿ya? Bien, entre R y esta R estamos teniendo un divisor de voltaje, ¿sí? Los dos resistores, bueno, esto ustedes ya tienen que saber, ¿no? No es parte del comparador, por si acaso. Este es un circuito que se está armando para comparar los voltajes, ¿sí? Puedo tener aquí otra cosa muy distinta, pero mi objetivo es comparar, ¿sí? Un circuito sencillo, simple, es tener un voltaje de referencia. Ese voltaje de referencia estoy realizando a través de un divisor de tensión, y si mis dos resistores son idénticos, si aplico la ecuación de divisor de tensión, me va a dar la mitad del voltaje de alimentación, ¿no? Si esto es 6 voltios, entonces aquí voy a tener 3. Si es 12, voy a tener 6, ¿sí? Entonces, si tengo aquí 6 o 3, pongámosle que esto es 12, tengo aquí 6 voltios. Entonces, lo que va a hacer el amplificador va a esperar a que este otro punto llegue a los 6, o sea, supere con algo a los 6 voltios, ¿verdad? Ya les he explicado que a simple vista lo que estoy viendo es que los dos son iguales. Ya entonces va a ir variando, ya sea a través del termistor o ya sea a través del LDR, hasta llegar a un nivel de 6 voltios en esta entrada. Cuando sea así, ¿sí?, va a saturar. Mientras tanto, no, esto va a estar abierto, ¿sí? O sea, si este voltaje supera a este en algo, ¿sí? Bien, entonces, si yo quiero variar el voltaje acá, pues varío mis valores, ¿sí? Obviamente no va a ser los mismos. Este tuviera que aumentar o disminuir dependiendo del voltaje que yo quiero comparar, o el voltaje de referencia al cual quiero llegar, ¿no?, a través de este voltaje que quiero comparar, ¿sí? Y este puede ser cualquier otro sistema, les voy a mostrar ahora. Bien, entonces este es el circuito comparador. No hay ecuaciones porque no hay nada que analizar acá. Podría hacer aquí el análisis, pero este sistema de análisis ya ustedes conocen. Y puedo calcular la resistencia de base para saturar un transistor en función de la corriente que yo quiero o yo espero que tenga acá, ¿sí? Ejemplo, si tengo aquí 5 voltios, necesito 1 ampere acá, ¿sí? Aplico su ecuación del transistor, su ganancia del transistor es su beta igual, ¿no?, a corriente de colector sobre corriente de base, ¿no? Despego la corriente, por el voltaje saco la I de ohm, y por la de ohm encuentro el resistor que debo colocar acá, ¿no? Y ese valor del resistor, obviamente, con el voltaje que tenga acá, me va a saturar a la corriente que yo espero, ¿sí? Bien, entonces esto ya es otro contacto, ¿no? Esto es electrónica básica o tecnología electrónica. Bien, divisores de tensión, circuitos, ¿okay? Los LDRs también, o los termistores, me imagino que ustedes ya conocen, y lo único que tenemos que es aplicarlo, ¿no? Porque si yo me
me dedico a enseñarles saturación de transistores o qué son este tipo de componentes, nos vamos a quedar sin aprender lo que tenemos que aprender en esta materia, ¿sí? Por eso es que tienen que estar bien despiertos a la hora de ver este tipo de circuito. Ya, a simple vista tengo un divisor, ¿sí? Tengo un termistor o un LDR que yo voy a colocar, que también es un divisor, que al variar este va a variar el voltaje de acá, ¿sí? Si quiero variar mi voltaje aquí, entonces varío uno de estos dos, que también lo vamos a hacer. Y esto ya es otro tema, ¿no? Tema de anterior semestre. Bien, entonces eso, todo lo que les he hablado está aquí adentro, ¿sí? Todo está escrito, es una lectura que ustedes deben hacer, ¿ya? Tanto para el logaritmo, la configuración logarítmico, como el comparador, ¿ya? Bien, vámonos a la simulación, el análisis del circuito, que ya les comenté que eso es lo que más nos interesa. No sé si bien, entonces aquí tengo un LM741, ¿sí? Su alimentación, más 12 menos 12, un resistor de 10K, el resistor BC548 puse acá, puede ser cualquier otro dependiendo la corriente que necesitamos acá, ¿sí? En vez de ese vamos a poner una lamparita mejor. Bien. Okay. Vamos a ponerle 9 voltios para que la simulación sea un poco más se note mejor, ¿ya? Bien, este resistor es al azar, ¿no? Podemos colocar un K para que sature más. Cuanto menos sea el resistor acá, la corriente va a ser más. Cuanto más sea la corriente en base, más satura, ¿verdad? Bien, entonces no estoy haciendo cálculos, simplemente por análisis estoy reduciendo porque necesito saturar bastante. Bien, vamos a colocar nuestros componentes. Deben ser iguales estos, ¿sí? Tengo dos resistores iguales, este más 12 voltios se va a dividir a 6, ¿sí? Si coloco un K, ¿cuánto voy a tener acá? ¿Alguien me puede avisar? Si el circuito armo con un K, aquí estoy colocando 10 K. Si coloco un K a ambos, ¿cuánto de voltaje? O sea, con 10 K aquí 10 K voy a tener 6 voltios, porque esto es de 12. Si coloco un K y aquí también un K, ¿cuánto voy a obtener acá? El voltaje. Pregunta. 6 voltios. ¿Qué dice el resto? 6 voltios o lo aplazamos a su amigo. ¿Qué dice el resto? ¿No hay nadie más? Sabadito alegre hoy día. Bien, no interesa, ¿no? El valor que tenga acá, ¿sí? La cosa es que sean los dos idénticos, o sea, el mismo valor. 1K o 10K no interesa, ¿sí? Pueden ser de 20K, 100K, no importa, porque es un divisor de voltaje. Si analizamos esos valores en la ecuación del divisor, me va a dar como respuesta la mitad de esto, ¿no? Al ser iguales. Bien, entonces estoy colocando aquí 10K, porque cuando espero de esta lamparita que me vaya variando, no lo mismo vamos a obtener los 10K, si no voy a ir cambiando.
Bien, entonces tengo ya el circuito que está en el texto, ¿sí? Un divisor de tensión para la mitad de mi fuente es de 12, voy a tener aquí 6K. Entonces este circuito que tiene que venir a la otra entrada me tiene que llegar a pasar los 6 voltios con algo, ¿no? Con un microvoltio, o sea 6.001 voltio, para que yo tenga la respuesta en la salida. Y como algo de simulación, de comparación, entonces vamos a poner una lamparita únicamente, ¿ya? Bien, los valores los vamos a ir ajustando. Bien, a ver, tengo mi DC, mi salida. Bien, A está en la entrada del divisor de tensión, B está en la del LDR y el C, el rojo, este de acá, está en la salida, ¿sí? Ahorita C tengo menos 11 voltios, menos 11 voltios tengo acá, o sea, está apagado, ¿sí? El azul es 250 milivoltios, este me está generando 250, y en el divisor tengo 6 voltios, perfecto. Entonces vamos a ir bien. Ahora tengo 2 voltios. Vamos a seguir avanzando. 6 voltios, ¿sí? 6 voltios en la entrada no inversora, 6 voltios en la entrada inversora, que es el del divisor, y la respuesta es de más 10.5 voltios, ¿sí? Entonces ya me está dando la respuesta. Bien, y la lamparita se encuentra encendida. Bien, voy a alejar, baja, ¿sí? A menos 11, la lamparita se apaga. ¿Por qué? Ya no tengo, o sea, ya no tengo corriente fluyendo de aquí hacia emisor, ¿no? De base a emisor. Eso es lo que satura el transistor, ¿no? Tengo una corriente al revés. Bien, básicamente es eso. Tengo los 6 voltios. Ahora, necesito ir ajustando. Este es mi voltaje de referencia, ¿sí? Al cual yo quiero que cuando llegue cierta intensidad de luz, en todo caso, me encienda la lámpara. Listo, ese es mi trabajo. Entonces, necesito ajustar, ¿sí? Vamos a poner un K. Bien, vamos a ver cuánto tengo aquí. Tengo un voltio, ¿sí? Bien, tengo que llegar a un voltio, ¿sí? Acá tengo 250 milivoltios y está apagado, no está apagado. Entonces vamos, tengo 500, ya se encendió, ¿sí? Porque mi voltaje aquí en el azul es de 1 voltio. Bueno, eso les decía, ¿no? En la ecuación, bueno, en la teoría me dice que debe ser mayor a este, pero los dos son el mismo voltaje, ¿sí? 1 voltio, 1 voltio, ¿okay? Pero en la realidad debe ser 1.000 algo de voltios acá, ¿sí? Que eso hace que esto sea mayor a este, ¿verdad? Bien, y se satura. ¿Okay? Fíjense acá, no sé si se nota, es 1.088 en este caso, ¿sí? 0.8826. Vamos a poner este. Bueno,
con algo más, está siendo más grande este, ¿sí? En la realidad, ¿ok? No es que cuando sean idénticos, es cuando este sea mayor, pero exceda, suficiente que exceda un microvoltio o un nanovoltio, ya es mayor, matemáticamente ya es mayor. Bien, jóvenes, entonces ese es el comparador. Ahora, no solo compara, bueno, hasta aquí, vamos a ver algunas interrogantes que ustedes tengan. Hasta ahí, alguna consulta. Ese circuito de comparador es muy bien popular, ¿no? Se utiliza bastante. Entonces tenemos un circuito bien simple que nos puede ayudar a hacer comparaciones, comparar voltajes. Y a la necesidad que tengamos puedo comparar, puedo ajustar para comparar, ¿no? Necesito comparar voltajes o que sea variable, ¿sí? Entonces para que sea variable voy a poner un potenciómetro, ¿no? Y a través del potenciómetro voy a ajustar el voltaje que quiero, y cuando llegue a esa intensidad de luz va a accionar, ¿no? Después quiero que llegue a otra intensidad, o sea, más intenso. Pues voy a ajustar de nuevo mi potenciómetro para que cuando sea más intensa la luz, o sea, la luz sea más fuerte, recién se active, ¿no? Puedo también ajustar, tener un circuito que sea ajustable. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice? Ahora, se fijan, ese circuito es bien simple, ¿no? No hay mucho que hablar, simplemente ya conocemos cuál es y podemos aplicar. Lo que tenemos que hacer es aplicar. Sé cómo funciona en función de dos voltajes que se van a comparar. Una es la voltaje de referencia a cual quiero llegar para que me dé una respuesta en la salida, ¿no? Y el sensor se va a encargar de darnos ese voltaje que va a ir variando, o cualquier otro elemento, ¿no? Más adelante les voy a mostrar otra aplicación más, que ese tipo de aplicación lo vamos a ver en quinto, van a ver ustedes en quinto semestre. Bien, ¿no hay preguntas? Ya, vamos a analizar. Les voy a mostrar que ese circuito no solo es para comparar dos voltajes de corriente continua, o solo trabaja para comparar dos voltajes únicamente y me va a dar a encender y apagar componentes, ¿sí? No solo para eso. Bien, si acaso no estoy hablando nada del LDR, porque eso me imagino que ya conocen cómo funciona, qué es el LDR en todo caso. Aquí vamos a poner un potenciómetro para ajustar. Bien, y aquí vamos a poner como voltaje de entrada una sinusoidal. Bien, este es el voltaje de sinusoidal que va a entrar, y aquí vamos a poner un voltaje a cual cada que este voltaje de sinusoidal alcance este voltaje, ¿sí?, me dé una respuesta acá. Bien, que se quede la lamparita, no nos va a afectar en nada. Bueno, primero configuraremos. Este va a tener una amplitud de 5 voltios, ¿sí?, una frecuencia de 200 Hz. Eso tenemos. Esa es mi entrada analógica, ¿no? Y acá un divisor de tensión, ¿sí? Vamos a ponerle
Bien, aquí la vamos a poder leer mejor. Bien, vamos a ejecutar. Ahora son señales analógicas. Bien. El voltaje es para 0,5 voltios, el que se está comparando. Vamos a amplificar para que se note un poquito mejor. Bien, ahí. Bien, más o menos por ahí 0 voltios. Entonces, cuando llegue a este voltaje, ¿sí?, es que me va a entregar, ¿no? O sea, cuando la entrada llegue a ese voltaje, me va a entregar esto. Se va a saturar la salida, ¿sí? Y cuando ya deje de ser mayor, se va a apagar. Se apaga. Al crecer, llega a ese voltaje que hemos dicho que es 0,57 voltios, se satura, y cuando deje de ser 0,57, o sea menor de 0,57, se apaga. Eso es lo que está haciendo este circuito, ¿ya? Y entonces puedo ajustar con el potenciómetro a 0,118 voltios. Ya, entonces es más ancho. ¿Por qué? Porque ya estamos más cerca de 0 voltios, ¿sí?, así en la base de esta curva. Bien, voy a aumentar el voltaje. A 1 voltio. Si se fijan, este ancho va a ser más angosto. ¿Por qué? Porque está más arriba, donde llega a ese valor, ¿sí?, a esta altura más o menos. Y cuando deje de ser ese valor, se apaga. Vamos a poner otro valor aquí. Unos 20 K para que su rango sea mayor. Ahora es 7 voltios, ¿sí? Bien, no me entrega nada. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este sea 5 voltios. O sea, nunca va a llegar a los 7 voltios. ¿De acuerdo, no? Por tanto, no va a hacer nada. Entonces, vamos a decir 6 voltios ya tengo. 5,9. ¿Sí? Entonces, estoy esperando a que llegue 5,9. Nunca va a llegar porque mi señal es máximo de 5 voltios. Bien. Tengo 4,9 voltios. Ahí. Fíjense, justo casi en el pico, ¿no? ¿Sí? Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo mueva esto, ¿sí?, está variando el ancho del pulso, de este pulso, ¿sí?, de la línea roja, el ancho del pulso. Pero es a la misma frecuencia, porque la frecuencia no varía. Entonces mantengo mi frecuencia, pero varío el ancho del pulso. ¿Sí? Bien. Puedo hacerlo más angosto. ¿Sí? El ancho del pulso. La frecuencia sigue siendo, o sea, el periodo sigue siendo el mismo, no ha variado. Pero puedo
ir jugando con el ancho de pulso sin variar el periodo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Con esto acabo de obtener un circuito que genere un ancho de pulso sin variar el periodo, y este tiene el nombre como modulación de ancho de pulso, ¿sí? Un PWM, modulación de ancho de pulso. Con modulación de ancho de pulso puedo controlar servomotores. Con modulación de ancho de pulso, que vamos a ver el siguiente semestre, puedo hacer un transmisor puedo trabajar con telemetría, ¿no? Es un transmisor de temperatura, por decir, ¿sí? Entonces aquí va variando la temperatura. ¿Qué me varía acá? Aquí esta temperatura puede llegar a ciertos rangos de voltaje entre 0 a 1 voltio, ¿sí? Y ese 0 y 1 voltio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a transmitir a través de un cable y ese voltaje se va a desvanecer en el camino. Nunca va a llegar a su destino. Si llega a su destino, va a llegar más el ruido, o sea, el ruido va a ser más grande que ese voltaje de temperatura. Entonces, ¿qué estoy colocando acá? 10 voltios, 10.5 voltios es cada pulso, ¿sí? Y lo estoy variando el ancho de pulso. Entonces, varía mi temperatura, varía el ancho de pulso, ¿sí? Va aumentando mi temperatura, aumenta el ancho de pulso. Disminuye la temperatura y acá disminuye el ancho de pulso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a mandar al otro extremo? Voy a mandar los 10 voltios, ¿sí? Y como 10 voltios va a poder, o sea, es mayor al ruido, al voltaje del ruido, y puede llegar al otro extremo sin ningún problema, ¿verdad? Bien, y en el otro extremo lo que voy a hacer es un demodulación. Voy a leer esta señal y la voy a reconstruir. Entonces, ese ancho de pulso ahora se va a convertir en una señal de temperatura, ¿no? Entonces, por decir, aquí es 10 grados, ¿sí? Que tengo aquí 10 grados, viaja como este ancho de pulso, yo lo recojo en otro lado, mido ese ancho de pulso y lo convierto a los 10 grados, ¿sí? La temperatura sube, hagan de cuenta que ahorita ha subido hasta 50 grados centígrados, lo mando al otro lado, con 10 voltios va a llegar tranquilo, y el circuito del otro lado lo que va a hacer es medir ese ancho de pulso y hacer su ecuación, su regla de 3, por decirles, y me va a entregar 50 grados. En vez de darme el ancho de pulso, me va a entregar 50 grados, nada más. Ya eso se llama telemetría, ¿no? Esa es la parte de telemetría que se va a ver este semestre. Y se trabaja con este tipo de componentes. Ya. Entonces, telemetría parece ser algo complejo, pero con un circuitito tan simple puedo trabajar. Lo que sí me faltaría hacer la demodulación, ¿no? Estoy modulando ahorita, y cuando llega al otro lado tengo que demodular. Y también se utiliza ese tipo de componentes para hacer aquello. Bien. Esas son las cosas y muchas otras cosas más que puedo hacer con este tipo de amplificador. Si se fijan, la matemática de este amplificador, ¿cierto? No existe, ¿sí? La matemática está para este divisor, para utilizar las señales, o sea, las frecuencias, voltajes, qué sé yo, para saturación de los transistores. Matemáticas, cosas que ya hemos aprendido. Aquí simplemente aprovecho el conocimiento que tengo, que este me puede comparar, y lo hace de esa forma. Cuando sea mayor el voltaje 2 que el voltaje 1, me da una respuesta, ¿no? Bien, pero para nosotros vamos a suponer que cuando sean iguales responde, ¿sí? Bien, hasta ahí sería todo lo que estaba programado para segundo parcial. Para sus notas son las dos prácticas que les he mandado. Bien. Y bueno, tienen hasta mañana para su entrega. Y yo tengo el día de lunes para la parte de realizar, ¿no? Promediar los trabajos que tienen ustedes, revisar sus trabajos
y subir la nota, ¿no?, del segundo parcial a partir del lunes, obviamente. Ya. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Bien, recordarles que todo lo que nosotros aprendemos de este colegio son herramientas que nos sirven para lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hacer después. Quinto y sexto semestre por lo general son las en electrónica, ¿sí? Son los 2 semestres que donde se aplica ya todo lo que se está conociendo de este primer semestre, ¿no? Pero no, ningún docente, me imagino, ningún docente les va a volver a enseñar todo lo que se ha aprendido en semestres anteriores. Ya los LDRs, transistor, saturación en línea y corte de un transistor, saben ya ustedes. Un LDR, cómo funciona, qué tipos de LDRs hay, conocen. Cuando ustedes estén, como ahora estoy haciendo con los de sexto, hay alguna pregunta que les hago a ellos. Lo único que yo me dedico es a enseñarles, a darles las herramientas para que ellos aprendan a programar, a los microcontroladores, etc. ¿Sí? Y se les hace sus prácticas, se les envía sus prácticas, en el cual van a tener que ellos, si tienen una señal no lineal, el microcontrolador no los va a aceptar. Entonces tienen que nomás repasar su cuaderno de los anteriores semestres y utilizar la configuración, que es simplemente colocar el circuito, su diodo y su resistor, nada más. Y bueno, después colocarlo, mandarlo al microcontrolador. Si yo me dedico a enseñarse eso a los de sexto, pues van a salir repasados en amplificadores, pero no sabiendo programar, ¿no? Entonces no se olviden, tienen que repasar. De todas maneras, estos amplificadores que estamos viendo, el inversor, el inversor, sumador, logarítmico, todos aquellos vamos a ver para el tercer parcial, ¿no? Lo podemos usar el comparador, podemos usar un sumador. Y yo ya no voy a hablar sobre qué es componente, ¿no? Simplemente voy a dedicar a los de potencia. Hagan de cuenta que necesito mandar eso a un control, ¿no? ¿Sí? Amplificar la señal de algún sensor y mandárselo a un actuador de un motor paso a paso, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo les voy a decir, necesito a la señal de latido del corazón que se accione el motor paso a paso, ¿sí? Entonces les enseño solo la parte de potencia para llegar a la corriente y el voltaje necesario para que el motor paso a paso trabaje, pero no voy a hablar sobre los componentes que se van a encargar de captar esa señal y adecuar la señal para que nosotros la podamos trabajar, ¿no? Entonces eso ya saben ustedes, agarran su amplificador de instrumentación, la configuran con su ganancia y recién. Entonces tengan en cuenta aquello, ¿no? Para el tercer parcial, ¿ok? Si necesitamos invertir la señal, pues ya saben ustedes, agarran una configuración de inversor, ¿no? Del amplificador operacional. Si solo necesito amplificar la señal, pues vean ustedes, 2 amplificadores inversores o uno no inversor. Si tengo 2 señales y necesito trabajar con una sola señal en función de esas 2 señales, pues haré un sumador, cosas así, ¿ya? Entonces de esa manera podemos ir aplicando, pero eso es en quinto y en sexto semestre donde sí o sí tienen que saber, ¿ya? Bien, entonces preguntas de este tema y de sus prácticas. Quizás algo está que no se entienda. Vean ustedes a ver qué dudas tienen. Si todo está ok y no han hecho todavía su práctica, pues entonces terminamos la clase hoy para que se vayan a terminar su práctica y me envíen, porque son pocos los que me han enviado hasta el momento. Ni la mitad, creo.
Bien, de todos modos tienen hasta mañana, ¿no? Hasta el 13 es, ¿no? Sí. Bien. ¿Más preguntas? ¿Más sugerencias? ¿Está todo ok? Ya, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase con nuevos temas y pues que les vaya bien su práctica. Necesito para subir la nota del segundo parcial. No se olvide de mandarme. Una vez que la nota del segundo parcial ya esté arriba, ya va a ser complicado para mí darles alguna prórroga o algo, ¿no? Se va a complicar para nosotros, para mí y para ustedes. Entonces, hasta mañana cualquier sugerencia o cualquier duda. A partir del lunes ya estamos fuera, ¿no? Ya, nos vemos entonces en la siguiente clase. Jóvenes, se cuidan. Chao, chao. Chao. Chao, chao.